Bien, en la orientación de la pedagogía de la diferencia, el proyecto curricular lo atiende muy bien, marca perfecto las diferencias. Y hay unas políticas que se llaman políticas de discriminación positiva, si es que existe alguna discriminación positiva, y está muy cuestionable, y la imagen lo dice. Entonces, la discriminación positiva conduce a acciones afirmativas. Y las acciones afirmativas son estos proyectos que nosotros implementamos, justamente. Entonces dice el doctor Munterritz que la discriminación positiva y las acciones afirmativas terminan por afirmar las diferencias. Es decir, esto es a lo que tenemos que hacer frente. ¿Cómo hacemos una apropiación de los propios proyectos y cómo los implementamos de tal manera que no nos traigan esos efectos? Que finalmente es lo que nos dicen las encuestas sobre discriminación. La sociedad es xenófoba y discriminatoria, pero lo hacemos en lo oscurito, entonces por eso no se nota, pero en las acciones son muy puntuales. Y cuando se pregunta a los estudiantes, por ejemplo, de media básica o a la población en general, si quisieran, ¿cuál sería su actitud si estuvieran en su casa viviendo a un viejo, un discapacitado, una persona con VIH, un homosexual o un indígena? Los porcentajes son altísimos de no, altísimos. Entonces, una cosa es lo que se discuta y otra lo que se hace en el ejercicio cotidiano. Esto que planteaba el doctor sobre las minorías de las mujeres, estamos minorizadas, seguimos siendo una población minorizada y violentada. De no ser así, no tendríamos que festejar un 8 de marzo. Es decir, la sociedad ha cambiado, pero no ha cambiado lo suficiente. Entonces tenemos estos asuntos que son paradójicos, pero esas paradojas se presentan en la escuela. Y entonces los procesos reflexivos deben atender esto. Si seguimos atendiendo la pedagogía de la diferencia o transitamos hacia la pedagogía de la convivencia. La pedagogía de la diferencia nos trajo la educación especial, luego la educación y la integración educativa y luego la inclusión educativa. La discriminación positiva nos trajo la educación indígena, la educación indígena bicultural, la educación intercultural bilingüe. Pero siguen siendo acciones afirmativas, sigue siendo pedagogía de la diferencia. Entonces, ¿cómo transitamos hacia la pedagogía de la convivencia? Y la pregunta que hacía inicialmente el doctor es, ¿trabajamos con los diferentes o con las diferencias? Esa es la gran pregunta. Y esa pregunta se convierte en un reto. Porque ya en el interior de la escuela o del aula, la organización escolar tendría que decidir qué va a hacer. ¿A los diferentes o a las diferencias? Y estamos hablando de paradigmas distintos. Si atendemos a los diferentes, estamos en el paradigma de la pedagogía de las diferencias. Si buscamos la atención de las diferencias, estamos transitando hacia el paradigma de la convivencia. Pero ¿cómo? ¿Pero cómo? Bien, nosotros confiamos en que ustedes tienen esta respuesta. Y de eso estamos convencidos. ¿Y convencidos por qué? Decía la doctora Mariana ahorita, festejamos un 8 de marzo. Fíjense bien, festejamos un 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y festejamos un 9 de agosto, que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esto nos remite a 1989, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que orienta fundamentalmente su práctica hacia poblaciones indígenas. Pero también nos remite a 1990, Hombre en Tailandia, Educación para Todos, y me remite a 1994, en el marco de la conferencia de
Salamanca Spines, pero también en 1995 con la Declaración Mundial sobre la Mujer. Y así podemos seguir. El planteamiento es, no basta con la formulación, no basta con la formulación de decretos, políticas y reglamentos basados en la libertad. Hay una base fundamental. Y la tercera tesis que nosotros manejamos es la que orienta fundamentalmente en esto, García-Cancini, donde nos dice diferentes, desiguales y desconectados. Estamos en la sociedad de la información, estamos en la sociedad de la conformación de procesos más democráticos. La sociedad del conocimiento y la sociedad de la información está gestando procesos de desigualdad. Y es aquí donde la pregunta vendría a ser, ¿qué pasa con la globalización? ¿Nos está haciendo más homogéneos o nos está gestando procesos de diversidad? Puntualmente, la homogenización y la tesis que manejamos con base a muchos autores está exacerbando las diferencias, pero está intensificando las desigualdades. Y es ahí donde establecemos, no podemos seguir en esta lógica de coexistir. Nos dice Carlos Escliar, si seguimos hablando de la diferencia en nuestra tercera generación, es que quiere decir que anteriormente no hemos hecho nada. Si seguimos celebrando estos días que muchas veces pareciera ser un ámbito de una sociedad más democrática, es que seguimos estando en marcos de discriminación y exclusión. Y no se trata de no festejar, se trata de empezar a reivindicar, y reivindicar desde la misma palabra. No es nada más el carácter lingüístico, una expresión verbal. No es que los pueblos indios hablen una lengua diferente, sino que la lengua implica una forma de pensar diferente. No es suficiente que el día de hoy nos digan que son personas con capacidades diferentes, no es cierto. Todos aquí en esta sala tenemos capacidades diferentes. Cuidado. No es suficiente decretar que el día de hoy ya nos llamamos personas de la tercera edad, no es cierto. En las comunidades indígenas el viejo es el sabio, el anciano es el sabio. Las personas con alguna discapacidad son personas con alguna discapacidad. Y es ahí donde particularmente no se trata de llamarlos diferente. ¿Por qué? Porque viene el principio de la invisibilización. Y en algún momento, en algún párrafo, nos dice Carlos Escliar, a veces es mejor llamarnos diferentes a llamarnos monstruos. Y eso es muy grave, es muy aplastante. Y a veces es donde tendremos que empezar a cuestionar qué tanto el marco de la diferencia nos está resolviendo situaciones en el ámbito didáctico, en el ámbito de la gestión y de la organización. Y es donde nos decía con él, si podríamos vivir juntos. Y la respuesta es, ya vivimos juntos. Y luego, es ahí donde el día de hoy el paradigma cambia. Y el paradigma hoy es el paradigma de la cultura. Pero la cultura es lo que finalmente está quedando al margen. Porque la orientación hacia el marco del desarrollo se está orientando hacia principios de carácter económico. Y el desarrollo de la cultura está quedando al margen, insisto. La globalización está exacerbando las diferencias. Y el agotamiento de nuestras instituciones está impidiendo arribar a procesos de la convivencialidad. En este sentido, cabría destacar que las políticas de reconocimiento han sido muy útiles, han generado una normativa muy importante
alrededor de derechos, sobre la diversidad cultural en general. Podríamos hablar de discapacitados, pueblos indios, mujeres, conocimientos, cultura. De todo esto se han hecho números, hay indicadores culturales el día de hoy, los indicadores empiezan a gestar en 1996. Y junto con ello, bueno, toda esta normatividad que México ha asignado todo. México firma todo. Entonces, esto es muy importante. Las políticas de reconocimiento son importantes, porque eso que es visible se reconoce y se hace ley. El asunto es que el compromiso educativo es que eso que se ha reconocido se ejerza, deje de ser papel, se haga derecho efectivo. Y parte de esa responsabilidad, que es una responsabilidad social, lo que dicen los anuncios, socialmente compartida, que más allá de un anuncio es un asunto muy serio. La escuela tiene esa responsabilidad al interior de hacer no solo el reconocimiento de los derechos, sino hacer el ejercicio de los derechos. Hoy día tenemos muchas posibilidades para hacerlo. La misma propuesta curricular trae una serie de orientaciones, proyectos, situaciones didácticas, secuencias, estrategias, etcétera, para hacerlo. Y esto está muy bien. El asunto es que se nos presentan situaciones diferenciadas a las que debemos de dar respuesta. Pero esas respuestas finalmente se dan, se hacen, hay ejercicios muy interesantes. Tuve seguimiento que hemos tenido con ustedes en Iztapalapa, ha sido muy, muy importante y nosotros lo hemos venido viendo. Sin embargo, lo que empezamos a ver también es que la educación es una palabra muy grande y no cabe sobre la escuela. Entonces, la educación es una responsabilidad social y eso que se hace en la escuela tiene que tener impacto hacia afuera. Es decir, ¿cómo hacemos que los ejercicios democráticos tengan impacto fuera de la escuela? O el reconocimiento de los derechos, o el respeto, o los valores, los procesos de ciudadanización que se aplican en la escuela. ¿Cómo hacemos que tengan impacto afuera? Esa es la parte que también nos está faltando, porque a veces hacemos un buen ejercicio al interior, dentro de la institución, pero afuera se pierde, afuera ya no existe. Y lo podemos ver en el mismo comportamiento de los chicos. Es decir, cómo tocamos las fibras correctas y cómo hacemos ese ejercicio para que trascienda el ámbito escolar.